Hola, hola, hola. Bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hoy es lunes 14 de abril del 2025 y hasta aquí nos ha traído el Señor con muchas cosas bonitas que próximamente estaremos compartiendo con ustedes. Así que en la noche de hoy tendremos una carita nueva de los del grupo que por primera vez, después de unos cuantos años conociendo a esta persona, va a estar trayendo un mensaje. Y esa persona es Wanda Rosa desde Nueva York. Así que Wanda Rosa, la plataforma es toda tuya. Ah, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo soy la alumna de María Cruz. ajá. Dios le bendiga, pero vamos a comenzar orando porque primero que nada quiero que el Señor me ayude a llevar el mensaje de la palabra. Amantísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te doy toda la gloria, te doy toda la honra y sobre todo, Padre amado, te pido que en esta noche seas tú el que hable a través de mí, Señor, que me des paz para que, Señor, sea entendida la palabra que tú escogiste para este día. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque siempre estás en medio de nosotros, Señor, escudriñando las escrituras, aprendemos sobre ti, Señor, y así vamos creciendo en la fe. Gracias, Señor, por esta noche y que todo lo que aquí se diga sea, Señor, llevado a otros para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues como dijo Rose, el título de hoy de mi mensaje es ¿Dónde está tu fe? Y dice así, vamos a buscar el significado de qué es la fe a través del Evangelio, porque el Evangelio nos da la respuesta, la Biblia, y la encontramos en Hebreos 11:1, donde nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no tienes fe, lástimas el corazón de Dios, lo ofendes y desagradas a Dios. Si usted no tiene fe, es un problema grande en su vida, ¿verdad? Es bien importante nosotros crecer en la fe. Y podemos mirar lo que la palabra nos dice en Hebreos 11:6, perdón, donde nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde está tu fe? ¿Sabes tú dónde está puesta tu fe? La fe no es un sentimiento, por si acaso se creen que es un sentimiento, ni emociones. La fe son convicciones y la convicción es afirmarte convencido de algo. No puedes sentir hoy y mañana no sentir. No, eso no es una vida de fe. La fe tiene que ejercerse. Una fe necesita movilización. No puede ser una fe pasiva. Es como yo explico la palabra a la situación, como yo aplico la palabra a las situaciones diarias de mi vida. Cuando nos llamamos cristianos, tenemos que ser sensibles a aquel que nos necesita. Y esto es una acción de fe, ¿verdad? Que si tu hermano te necesita, tú estés ahí disponible para llevar esa fe y servirle a esa persona. Cuando el Señor nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe? Es para que hagamos una autoevaluación, una evaluación genuina y verdadera de dónde está mi fe en esta área. Muchas veces pasamos por circunstancias donde pensamos que perdemos la fe y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Pensamos, ¿dónde está mi fe?
¿Dónde la encuentro? Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Por qué siento que he perdido la fe? ¿Dónde está la confianza que debo tener en Dios? Esas preguntas es grande y hoy eso es lo que Dios te pregunta a ti. ¿Dónde está tu fe? Cuando un cristiano se acerca es porque no le están dando las primicias a Dios. Y otra cosa ocupa el tiempo de Dios si te puso fe en tu corazón. O sea, Dios siempre nos pone fe en nuestro corazón, pero a veces nos estancamos. Y entonces ahí es que decimos, ¿dónde está nuestra fe? Pero debes saber que hay medios o tipos de fe. Tenemos diferentes tipos de fe y diferentes medidas de fe. Encontramos en la Biblia alrededor de 12 medidas de fe, pero hoy vamos a discutir solamente 6 de esas medidas. Y la primera medida de fe que vamos a discutir es estar sin fe. La encontramos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como mencioné anteriormente. Pero, ¿qué ocurre? Que de cada 8 billones de personas en este mundo, alrededor de 120,000 mueren todos los días. Y alrededor de 50,000 van muchos directamente al infierno para no salir de este lugar. Usted sabe qué difícil es esto y qué triste, ¿verdad? Pero hoy día vivimos con falta de preocupación y no hacemos mucho para arrebatarlos del infierno y tener esa pasión por los que se pierden. A veces ni sabemos cómo están nuestros propios vecinos porque ni le tocamos la puerta, ni nos preocupamos. No todo el mundo va a recibir la fe, pero el que la va a recibir, la recibe. Gloria a Dios. Veamos segunda de Tesalonicenses 3:2, donde nos dice, y para que seamos librados del hombre perverso y malos, porque no es de todos la fe. Aquí vemos que no es de todo el mundo la fe. Nos lo habla claramente y la palabra de Dios es perfecta. Hay gente que tú le hablas la palabra y no la creen, ni aceptan a Cristo. Encontramos en los hospitales muchos que mueren sin encontrar a Dios, porque a veces son gente orgullosa. Tú le bailes, le habla la palabra, para nada la quieren entender. Otros son quisquillosos, otros son prepotentes y al ser prepotente, lo que tú le vas a decir, para nada lo van a creer. Ellos, a esta gente es la que necesitamos nosotros hablarle la palabra, porque la necesitan y debemos hablarles hasta que se convenzan, hasta que crean, ¿verdad? Esa es nuestra labor, llevar esa palabra a esa gente que son las más difíciles, porque las que aprenden rápido, gloria a Dios, pero al difícil ahí es que nosotros tenemos que ejercer esa fe. Hay personas que están aquí hoy, pero no sabemos dónde estaremos mañana. Se acuestan y no se levantan. Eso pasa diario. Salen de esa casa y no saben si regresan. Pueden perder la vida en un accidente, como ha pasado recientemente. La imprudencia de otros le quita la vida. Sabemos del momento, pero no sabemos del mañana. Es por eso por lo que es necesario activar nuestra fe y no carecer de ella.
La segunda medida es la medida de fe. La encontramos en Romanos 12, del 2 al 3. Y estos versículos son bien, bien buenos. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la fe. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que transformemos nuestras vidas a través de esa fe que nos dio, que las renovamos, pues, que nos renovamos el entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y perfecta. Por eso es que tenemos que renovarnos en la palabra de Dios. Y en el versículo 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos de ser más allá de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Aquí vemos que aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo, y que de acuerdo con la medida de fe que Dios nos ha dado, que pensemos con cordura. O sea, que Dios nos ha dado una medida de fe exacta y perfecta para cada uno. Tú tienes tu medida, Rose tiene su medida, Amarili, Diana tiene su medida, y a cada uno vamos a utilizar esa medida que el Señor nos ha dado de acuerdo al don que el Señor te ha dado. ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo lo vamos a poner en acción? Veamos Romanos 12:6, donde nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si la profecía, úsese conforme a la medida de fe, como nos explica claramente la palabra, a la medida de fe. Usted tiene que crecer en la medida de fe que usted tiene. Si Dios te dio ese trabajo es el instrumento que Dios va a utilizar para que tú, como embajador del evangelio, seas tú ese embajador ahí en ese lugar. Ese trabajo Dios te lo dio para hacer luz en las tinieblas de otros y sea de bendición en ese lugar. No es para no llevarte bien con tus compañeros, no es para eso, o para llevarte bien con tus compañeros. Ese no es el verdadero propósito, sino que te esfuerces y dar lo mejor de ti en ese lugar que Dios te puso, como lo hace Diana, como lo hace José, y sé que todos aquí. Un ejemplo grande lo vemos ahí con María Cruz, ¿verdad? Nuestra amiga María, que yo la admiro porque mira, ¿qué pasó con María? Que lo hemos mencionado otras veces. María llegó a la Florida con un gran propósito y ella obedeció el plan perfecto de Dios en la vida de ella. Ella llegó, bendijo la comunidad con la predicación de la palabra de Dios, obedeció, ejerció su fe y ganó las almas. Este plan era de Dios para ella en ese lugar y ella es testigo, es así. Dios tenía ese plan perfecto para María, ¿verdad? Qué lindo. Y entonces cuando nosotros entendemos que el plan perfecto de Dios, nuestra fe crece y ejercemos de verdad lo que somos, lo que Dios ha depositado en nosotros. Yo puedo hablar de mí. Estuve 35 años trabajando con niños, Gestar y Early Gestar. Y de esos 35 años, como uno dice, toda la vida. No estaba desempleada por 35 años. Dios me dio ese don, ¿verdad? De estar trabajando con toda la gente y ayudándola. Después
para junio se termina mi trabajo, me quedo desempleada, tengo que pasar por angustia, porque todo el mundo, ¿verdad? Pasamos por angustia en esos momentos difíciles. Y aquí en mi sala, meditando, llenando aplicaciones, no de trabajo, aplicaciones de Medicare, de todo lo que tenga que llenar, pero pidiéndole a Dios, y me decía yo misma, pero papá Dios, ¿qué yo hago aquí en esta casa? Tengo 65 años, yo creo que ya es hora de irme a jubilar. Y mucha gente dice, oh, es tiempo para que tú te jubiles porque tienes 65 años. Pero yo me sentía que algo me faltaba. Yo dije, no, porque ¿qué yo voy a hacer aquí en esta casa mirando por una ventana, mirando para allá? No, el Señor tiene un propósito en la vida, en la vida mía. Y yo me siento que algo me falta todavía de hacer. Y miren, hermano, es que Dios es grande. Nada más, mi compañero de trabajo me llama, mira, Wanda, te tengo un trabajo sin llenar ni una aplicación. Sin yo llenar ni una, que eso es grande, ¿verdad? Sin llenar ni una aplicación. Inmediatamente me llama, voy a la entrevista, voy caminando para la entrevista, llamo a una amiga y yo hace años que yo no voy a una entrevista de trabajo. Yo ni sé ni cómo yo voy a hacer eso, pero nada, ella me dio ánimo por el camino y llegué a la entrevista y tuve la entrevista, la pasé, la otra entrevista el mismo día porque la muchacha dijo, no, yo tengo que, conmigo pasa la entrevista, pero tengo que ponerte 2 personas más. Me puso las otras personas, me cogieron en el trabajo, pero lo más bonito que he visto ahí es que la gente me dijo, Wanda, Dios te trajo aquí para traer paz. Y qué lindo, porque había se hacía falta alguien en ese lugar que pudiera llevar la palabra de Dios a través de lo que se hace, porque nosotros ni tenemos que hablar la palabra de Dios a través de nuestro ejemplo. Ahí es que damos la palabra. La gente me dice, tú hacías falta en este lugar. Llamo a las madres. Esta semana me dice la mamá, oh, pero qué bonito, qué alegría tú me das. Tú eres una bendición para mi vida. Cuando yo la llamo y le digo, tú tienes charquea para tu niño gratis. Y esa señora se puso tan feliz. Eso es obra de Dios porque estoy llevando un servicio específico a una persona como de 4 a 5 personas en estos 5 meses de madres con confianza, las he podido referir a salud mental porque no están bien y tienen la confianza de venir, que a veces no es fácil conseguir la confianza de un papá que trabaja a venir a decirle así. Y todo por la fe y por la gloria de Dios. Y yo sé que van a pasar más cosas más grandes en ese lugar, pero le estoy dando el ejemplo de la vida de María y el ejemplo que he pasado yo. Y yo sé que muchos de ustedes también han sido escogidos para desarrollar sus dones, pero sin fe no se puede. Dios es el motor que mueve esa fe en nosotros. Tu trabajo te lo dio Dios para ser instrumento de bendición. Ahora vamos para la tercera medida, que es la fe muerta, porque hay fe muerta, hermano. Es no tener fe. Aquí vemos las personas que les gusta hacer las cosas, pero sin fe. Le gusta hacerlo por orgullo o ser reconocidas. Son como los fariseos que hacían las cosas para que los vieran y no para darle la gloria a Dios. Hermano, cuídense de no ser como uno de ellos. Es triste, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en lo que no es correcto. Y entonces la gloria no las queremos dar nosotros, no, la gloria es de Dios, siempre la gloria va a ser de Dios. El que nos mira a nosotros va a saber que la gloria nos la ha puesto Dios a nosotros y que la gloria, perdón, es de Dios, pero que Él nos ha utilizado a nosotros como ese instrumento. Vamos a ver el Salmo 2:20 que nos dice,
porque con el cuerpo sin espíritu, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vamos ahora para la número 4, que es la fe débil. Y la fe débil la encontramos en Romanos 14:1, donde nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí nos explica lo que no debemos hacer cuando llega una persona a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, quizás cuando llega a tu puerta o a cerca de ti. No debemos juzgarlo de cómo vienen vestidos, de si están usando unas prendas exageradas, o si tienen tatuajes, o si tienen muchas pantallas en la nariz. Eso no debemos hacer cuando llega alguien a la iglesia, que a veces los ojos van para ese sitio. Ese momento es para recibir con humildad y hacerlo parte de ese amor que Cristo nos dio para que lo mostremos mediante esa fe. Eso es lo importante, es no enfocarte en las cosas físicas de la persona, porque si no, no estamos imitando al Señor. Tenemos que aprender a imitar a Dios. Muchas veces decimos, yo no paso a esa persona, la detesto, ¿verdad? Yo creo que muchas veces caemos en esa trampa. Hermano, eso no es lo que Dios quiere, sino que lo recibamos, lo ayudemos, lo bendigamos, lo levantemos y lo fortalezcamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ese es el instrumento que nosotros tenemos que hacer. Bueno, hermano, yo creo que este mensaje nos ha hablado a todos, ¿verdad? Después de esto tenemos que callar, cerrar la boca y no argumentar, no juzgar para enseñar al oprimido, porque tenemos que estar ahí con ellos. La número 5 es la poca fe. Y esa la encontramos en Mateo 6:30. Y dice así, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Vemos cómo Dios viste las flores, las orquídeas, el jardín de María tiene que estar forradito de flores preciosas, ¿verdad? Y las ventanas de los hermanos, el patio quizá donde José vive, precioso porque Dios hace las cosas perfectas, esa maravillosa, viste los lirios, colores esplendorosos. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros, hermanos? Que nosotros somos sus hijos. Imagínese eso. ¿Cómo no lo hará contigo? Pero muchas veces no lo creemos por falta de esa fe. Lo tenemos que meditar. Vamos a buscar ahora Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Cuántos hacemos esto todos los días? Que empezamos a pensar en todo eso, lo que vamos a hacer. Nos pasamos diciendo, las cosas están malas. Si sigue así, esto sí que no se va a poner bueno. Yo me voy a ir a la casa de la vecina. No, yo no voy a la casa de la vecina a pedirle nada. La gente se desenfoca cuando pasa todo esto. No tienen esa fortaleza. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Si Dios es nuestro proveedor, solo hay que creerlo. Solo créelo con esa fe y lo verá. En Mateo 6:32, porque los gentiles
buscaban todas las cosas, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y no es que los gentiles busquen todas esas cosas y busquen todas esas cosas. Debe tener a Jesús primero en su corazón, que es lo más importante. No es buscar todas esas cosas, es tener a Dios en tu corazón. Buscarlo primero a Él, no desenfocarnos nuevamente. Debemos orar por los demás primero que por nosotros mismos y enseñarle las necesidades de los demás antes que las de nosotros. Dios sabe lo que tú necesitas. Necesitas una compra, necesitas el dinero. ¿Por qué no te da para nada? Pero Dios lo sabe. Dios conoce tu necesidad. Deja el afán, amigo. Hermano, deja la ansiedad. Hermano, baja la revolución. Dios sabe todo lo que tú necesitas. Ahora leamos en Mateo 6:33. Escucha lo que Dios nos dice. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te harán añadidas. ¿Cuántas veces estamos pasando en las añadiduras? Pensamos y pensamos en esas añadiduras. ¿Por qué no oramos? A veces pasamos por tantas cosas y pensando en las añadiduras y cómo va a llegar esto y cómo esto, pero no nos sentamos a orar. No tenemos tiempo para leer la palabra y no vamos a tener sabiduría si no sacamos ese tiempo para leer la palabra. Y mira lo que Dios te dice en Mateo 6:34. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña. Ahora ya revisamos 5 medidas de fe. Ahora viene la gran fe y la última, la gran fe. Una fe grande, preciosa, una fe que confía plenamente en el Señor, una fe activada. Tú lo dices, Señor, yo lo creo. Yo le creo a Dios. Y tus promesas son verdaderas. Y aunque tenga que esperar, espero porque tus promesas son verdaderas. Marcos 5 del 25 al 34 nos da un ejemplo clave. Aquí encontramos la historia de la mujer del flujo de sangre. Es un poderoso ejemplo de fe para recibir sanidad. Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por delante entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el manto, seré salva. Y enseguida fue la fuente de su sangre, la secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer tenía una fe sin ninguna duda. No se quedó esperando como nosotros nos quedamos esperando, muchos de nosotros, sino que actuó. Fue a buscar a Jesús y actuó conforme a su creencia. Y Jesús respondió a su fe diciendo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. Jesús la sanó y Jesús la salvó. Dos cosas a la misma vez. La fe no es simplemente creer que Dios existe. La fe
verdadera es confiar plenamente en Él, incluso cuando entendemos que lo que sucede, aunque no entendamos lo que sucede. La fe es lo que nos sostiene en medio de la prueba, lo que nos impulsa a avanzar cuando todo parece perdido. Es que ¿en qué confías hoy? ¿En tus esfuerzos o en los de Dios? La fe se fortalece en la adversidad, en la prueba. Demuestra fe, produce paciencia. No son para destruirnos, sino para hacernos crecer. Una fe viva se traduce en obediencia. Hermano, hoy es la oportunidad de que tú evalúes tu fe y hagas crecer mediante, vamos estudiando la palabra, viviendo y creciendo en gracia. Y hay un versículo bien importante y bien bonito que es en Mateo 17:20, que nos dice, por vuestra poca fe, le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Así es para nosotros. Si tenemos, aunque sea un poquito de fe, como ese granito de mostaza, cualquier cosa lo podemos lograr con esa convicción que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y hay una canción que dice así, que si la saben, yo no soy muy cantora, pero dice así, si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa A esa montaña, muévete, muévete, muévete. muévete. Tú Y le yo te dirías diría, a esa a esa montaña, montaña, muévete, muévete, muévete. muévete. Esa La montaña se montaña se moverá, moverá. se moverá. Aleluya. Esa montaña se moverá, Moverá, se se moverá, moverá. se moverá. Dios Aleluya. le bendiga. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué regalo más lindo! Qué bella.